nos quedó hoy la hermana Berta. Por allá vemos también a mi hermano Cristóbal Pérez y la amada Adela. Amén. ¿Cuántos venimos a escuchar palabras? Amén. Amén. Mire, el domingo hubo en este lugar una vigilia muy preciosa, ¿cierto? En la noche. Yo no sé si ustedes se gozaron, pero yo la sentí corta. La sintió larga fue Moisés. Moisés estaba deseando que se acabara. No durmió ese niño sino ya lo último. Tremendo, ¿verdad? Pero todos nos gozamos, amén. Hasta los niños se gozaron, amén. En esa vigilia, ayer también tuvimos una clase preciosa en este lugar. Hubo una concurrencia bastante numerosa ayer, y eso le incitaba al pueblo, creo que era en la vigilia, ¿cierto? Decía que el pueblo tiene que valorar la palabra porque tenemos las clases descuidadas. Y bueno, ayer tuvimos una concurrencia y sabemos que mucha gente quizás no puede venir este sábado. Pero bueno, ahí Dios le irá manejando todas las cosas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Lo importante es que haya la disposición, amado, de avanzar en el Señor. Que usted se disponga, que usted diga, Señor, yo sé que tengo este obstáculo, yo sé que no te estoy cumpliendo con esto, pero necesito que tú me ayudes porque solo no puedo con esta circunstancia o con esta situación muchas veces. Amén. Que nos impide congregarnos, que nos impide cumplir al Señor, que nos impide muchas veces hasta la búsqueda personal e íntima con Dios. Amén. A veces los quehaceres absorben tanto a la gente que pasa el día, como dice Marino. Marino tiene una canción que dice que pasa el día sin orar, ¿verdad? ¿Cierto? La importancia de la oración, de la búsqueda. Entonces, amado, le incitamos ahí en el amor de Cristo a perseverar. Porque cuando usted busca la presencia de Dios, hay fortaleza. Amén. Cuando usted busca la presencia de Dios, sé que todos tenemos situaciones y problemas. Todos nos enfermamos, todos, por ejemplo, tenemos que pagar arriendo mucho, tenemos que pagar servicios. A veces nos cansamos, es cierto, este cuerpo se cansa y se enferma, no por nada. Porque a veces nos cansamos y también nos enfermamos. Pero eso es natural, eso es por un tiempecito, ¿cierto? Eso no es constante. Eso no es constante, pero Dios te va a ayudar. ¿Cuántos lo creen que Dios te va a ayudar? Porque tenemos un Dios bueno, un Dios que siempre quiere ver a sus hijos avanzar, ¿cierto? Dios siempre quiere que sus hijos, o sus hijos, sus siervos, todos aquellos que buscan de Él, siempre avancen, como decía, ¿qué decía Pablo a Gallo? No, Pablo a Gallo, no, Juan a ellos, ¿cierto? A un anciano llamado Gallo le decía, amado, yo quiero que sea ¿qué? Prosperado en todo, ¿cierto? En todas las cosas, creo que es, no me acuerdo literalmente lo que dice, en todas las cosas es, en todas las cosas, como prospera tu alma. O sea que a medida que prospera el alma va a mejorar aún la economía, hermano. Aunque no tenemos plata, pero cada día Dios nos va ayudando a vivir una vida más tranquila, ¿cierto? La salud se va mejorando. Yo le decía, a veces muchas cosas que no comento acá desde el púlpito los domingos, las comento en la intimidad cuando comparto en los ayunos, en los servicios, en las clases con los hermanos. Y yo le decía, mira, si usted supiera cómo llegué yo al Señor cuando regresé con la salud, pero hermano, pero patas para arriba, hermano. La verdad tristeza, yo hoy me pongo a meditar y le digo, Señor, todo lo que tú permitiste en mi vida. Pero Dios me ayudó, amado, así lo va a ayudar usted también, amén. Y nos seguimos enfermando, pero Dios nos sigue levantando, ¿cierto? Amén. Muchas veces llega la fiebre, llega esto, llega lo otro, pero Dios nos levanta y nos ayuda, ¿cierto? Y bueno, dice que prosperamos en todas las cosas. Su familia va a prosperar. Ya si había pleito, contienda, ya no va a haber. Cada día Dios va tomando el control. Su esposo, Dios lo va transformando, si esa es la piedra de tropiezo, ¿cierto? El hijo se va amansando. ¿Cuántos lo creen? Amén. Todo cuando prospera nuestra alma a través de la búsqueda de Dios. Hoy vamos a hablar un tema precioso, amado, sobre la fortaleza en el Señor. Busca la fortaleza en el Señor. Es el título de la predicación de hoy. Sabemos que tenemos las predicaciones de este lugar, ya saben que están subidas ahí, muchas. Hay casi ya 50 en el internet a nombre del pastor Aldemar Barrio Nuevo. Y la de todos los hermanos, obviamente, que predican en este lugar. Amén. Entonces, amados, si usted quiere leer o escuchar palabra y quiere pasar aún alguna predica vieja, usted puede ir ahí al internet y la puede colocar ahí en el YouTube. Amén.
Entonces todo lo hacemos para la bendición del pueblo de Dios. Saludamos a mi hermana Carmen, vamos a esperar que se acomode. Hermanita Carmen. Mi hermana Josefa, sería tan amable, me regala un vasito de agua acá, disculpe mi amada. Vamos a acomodarla, hermana Carmen, bienvenida a este lugar. Hoy está Jesús David, David Jesús, es al revés, ¿cierto? Es así. Jesús David, David Jesús. Así es, ¿verdad? Hoy está, creo que David Jesús, que no nos había acompañado como 3 domingos anteriores. Bueno, amados, hoy vamos a escuchar un tema precioso. Mire, hoy la palabra va a ser de fortaleza. Amén. Pero para darnos fortaleza, el Señor nos aconseja, nos corrige, nos confronta muchas veces. Pero la palabra hoy es una palabra al pueblo que quizás se debilita o está debilitado, ¿cierto? A ese pueblo que quizás muchas veces la debilidad espiritual nos impide avanzar en el Señor. Amén. Entonces, cuando tenemos fortaleza, hay el obstáculo que haya, la fortaleza que Dios nos da nos ayuda a quitar el obstáculo. Pero cuando no hay fortaleza, cualquier oposición ya nos frena. ¿Sí me está entendiendo, por la mano? Entonces, hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar sobre la fortaleza del Señor. Vamos a hablar de cómo buscar esa fortaleza y algunos ejemplos de personas del Señor o de siervos del Señor que estuvieron en situaciones difíciles y Dios los ayudó. ¿Cuántos muchas veces hemos pasado por situaciones difíciles? Todos, ¿cierto? Pasamos por momentos difíciles, pero Dios nos ayuda cuando buscamos su presencia. Amén. Hermano, todo depende de la búsqueda de Dios con un corazón humilde, del deseo de cambiar, del deseo de vencer, del deseo de avanzar en el Señor. Amén. Yo te invito a que busques el libro de Jeremías, en el capítulo 17, vamos a leer 2 versículos, vamos a leerlo todos a una sola voz, el versículo 7 y 8. Versículo muy conocido, vamos a predicar a partir de él. Amén. Si usted lo tiene, puede ir colocándose ahí sobre sus pies. Jeremías 17, 7 y 8. Vamos a leer esos 2 versículos preciosos. Amén. Lo que lo sabemos que esos 2 versículos son preciosos. Usted lo tiene ahí como reverencia a la palabra. Vamos a leerlo ahí en pie, como demostración de solemnidad delante de la palabra. Amén, de respeto. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, Jehová de los ejércitos, de su Hijo, nuestro Salvador Jesús de Nazaret, y en el nombre del Espíritu Santo, nuestro guía y nuestro consolador. Aleluya. Dice así la palabra en esta mañana: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja está verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, hemos leído en esta mañana tu palabra preciosa, amado Rey. Señor, te glorificamos, Dios mío, te exaltamos en esta mañana. Te seguimos dando gloria, honra, honor y alabanzas a ti, porque solamente tú lo mereces, Padre Celestial. Señor, mira este pueblo que vino dispuesto, Señor, a buscarte, Señor, a escuchar palabras, Señor, a alimentar nuestras almas, amado Dios. Te pedimos, Señor, que en esta mañana nos uses como tú quieras, Señor. Henos aquí cual vaso, Dios mío, frágil delante de ti, sabiendo que eres tú quien puede servir, que eres tú quien puedes hablar, que eres tú quien puede revelar tu palabra, Dios mío, para que pueda alimentar nuestras almas, alumbre el camino, Señor, hacia la eternidad, y nos fortalezca en esta mañana para afrontar todas las adversidades que el enemigo presenta, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que siga fluyendo tu Espíritu Santo en este lugar, Señor. Que tu Espíritu siga, Dios mío, consumiendo toda fuerza del mal, Padre.
que todo lo que el enemigo traiga a este lugar no pueda entrar, Señor, porque tu cobertura está con nosotros, Señor. Tu palabra dice que tú nos has dado poder para atar y desatar, y para hollar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del mal, y nada podrá hacernos daño, Señor, ni el mismo diablo, Señor, porque tú eres el Todopoderoso que pelea por nosotros, Dios mío. Pero esa autoridad, Señor, que aún no tenían los antiguos, se la diste hoy a tu iglesia, porque aún aquel ángel le tuvo que decir a Satanás que Jehová te reprenda. Pero hoy tú nos has dado la autoridad para reprender y para hollar aún, Señor, serpientes y escorpiones. Reprendemos la fuerza del mal, Dios mío. Todo espíritu de incredulidad, de duda, toda perturbación a tu palabra, Señor, ahora se va de este lugar, de nuestras vidas, Señor. Todo lo que quiera torcer, Dios mío, la enseñanza recta delante de ti, Padre. Toda equivocación humana la sujetamos a tu obediencia. Me humillo delante de ti, Señor, reconociendo, Padre, públicamente que sin ti nada soy, Señor. Padre, en esta hora, Dios mío, fluye, Espíritu Santo, consume lo que no sea tuyo, Padre, de este lugar, de los alrededores, toda oración contraria a lo que envía para colocar, Dios mío, distracción, perturbación mental, ahora es atada por el poder de tu palabra, Dios mío, y he declarado este lugar y los corazones libres para recibirla y ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si puedes sentarte, pueblo amado, esta mañana preciosa. Mañana de palabra, mañana de ministración. Este es el día que el Señor escogió, amén, para ser alabado, para ser exaltado, amén, aunque el Señor son todos los días, amén. Pero bueno, este día para el Señor el séptimo era un día especial, ¿cierto? Ese día era que el pueblo de Israel se reunía, pero hoy sabemos que tenemos aval para reunirnos todos los días si queremos, amén. Entonces hoy vamos a hablar de busca que la fortaleza en el Señor. Muchos buscamos la fortaleza en otras cosas, amén. Muchos a veces nos debilitamos, nos cansamos y queremos buscar la fortaleza en la cama, ¿cierto que sí? En el sillón, aunque todo tiene su tiempo, ¿verdad? ¿Cierto? Pero hoy habla Dios a ese pueblo que con cualquier cosa está debilitado, amén. Ese pueblo que cualquier cosa lo apaga, amado. Y yo le decía al pueblo ayer, sabemos que Dios está levantando en este lugar un pueblo esforzado y valiente, amén. Que hay un pueblo esforzado y valiente aquí que persevera en la presencia de Dios, amén. Y ese pueblo esforzado y valiente, hermano, no hay problema que lo detenga, ¿cierto? Porque todos lo vamos a tener. Todos vamos a tener dificultades, vamos a tener adversidades. Y aún hay muchas veces que no le podemos cumplir a Dios en ciertas áreas. Pero Dios sabe, ¿cierto? Pero hoy habla Dios a este pueblo que quizás dice, oye, pero yo voy al domingo, ya quiero que el culto se acabe rápido. A mí me cuesta orar media hora y el pastor dice que ora no sé cuánto y tal. Yo no sé cómo hace. Oye, y a veces tienen problemas y no hay ni para el arroz con huevo en la casa y tú lo ves igualito a los hermanos. Y yo doy testimonio de hermanos que he visto aquí así, que han pasado un desierto tremendo. Amén. Pero que nunca han desfallecido delante de la situación, del problema, del desierto o del enemigo que presenta la adversidad. Amén. Pero ¿sabe dónde está el meollo del asunto? ¿Dónde está realmente la esencia para que el hermano no pueda desfallecer? No es en la fortaleza del hermano. No es quizá que porque el hermano es más fuerte que yo, no, ¿cierto? Sino está en la búsqueda y en el corazón enraizado en la presencia de Dios. Amén. Para soportar, para poder creer, para poder esperar, para poder confiar en Dios. Tú tienes y yo que buscar la fortaleza, ¿dónde? En Dios. Aún hay una palabra que ahorita mientras oraba le decía al Señor que me diera ese rema desde lo alto, porque todo tiene que ser dirigido por Dios. Hay un versículo que no sé dónde está, no sé si mi hermano Luis lo tiene ahí en la memoria, que es muy conocido, pero no me acuerdo realmente, soy sincero, dónde está, no sé si es en los Salmos, o sí, creo que es en los Salmos, pero no sé en cuál. Dice, porque mi fortaleza, el gozo del Señor, nuestra fortaleza es. Eso está en un salmo, hermano Luis. No me acuerdo, un pasaje, un versículo muy conocido, pero es un versículo muy hermoso, amén.
grábelo ahí en su memoria, búsquelo ahí. Yo cuando no sé las citas, cuando hay una cita, y soy honesto, que muchas veces estoy preparando un mensaje o que hay una cita que se me olvidó, si estuviera en la casa, hubiera ido al Google, le doy lo que recité ahorita y el Google me da la cita, me da dónde está, en qué libro y en qué versículo. El internet de todo no es malo, lo que pasa es que hay gente que lo coge para perder el tiempo. Amén. Entonces, para eso sirve el internet. Yo coloco mire, yo coloco así, coloco la Biblia Reina Valera aquí a la izquierda, y aquí, por decir algo, coloco la cita que se me haya olvidado o que estoy buscando, que en la memoria me falla. Le doy y enseguida el Google me la da. Voy a los libros que están aquí, le doy la cita y en 20 segundos ya sé dónde está. O sea, el internet no es de todo malo. Amén. Lo que hay es que saberlo usar para la obra de Dios. Amén. Entonces, a mí me ha sacado de mucho apuro cuando muchas veces el tiempo me afana para preparar algo. Sobre todo cuando el tiempo me afana. Amén. Entonces, usted puede ir allá y le va. Pero qué cita preciosa, ¿cierto? El gozo del Señor es que mi fortaleza es. Amén. Entonces, cuando usted, como dice otro salmo, dice que en su presencia, ¿cierto? Hay que, creo que hoy lo cantaban. No sé si hoy lo cantaban, pero siempre lo cantaban mi esposa o la hermana Yadira. En su presencia hay que plenitud de gozo. O sea que ¿dónde está el gozo? En la presencia de Dios. Y si usted tiene gozo y usted busca la presencia, tiene fortaleza. No sé si ya me está entendiendo. Amén. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero en su presencia está el gozo, delicias a su diestra para siempre. Amén. Entonces hay que buscar la presencia de Dios, como vamos a tomar como base este versículos 7 y 8 del capítulo 17 de Jeremías. Dice: bendito quien, el varón que confía en ¿qué? En Jehová, y cuya confianza es Jehová, ¿cierto? Porque será como árbol plantado junto a las aguas. Si usted tiene confianza en Dios, ¿cierto? Usted se va a acercar a Dios. ¿Por qué muchas veces nos debilitamos? Porque confiamos en nuestras fuerzas. Como decíamos en la predicación anterior, no sé si fue el domingo pasado, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no confíes en tu propia prudencia. Porque muchas veces confiamos más en nuestra propia prudencia y nuestras fuerzas que en buscar la presencia de Dios para que nos fortalezca, nos guíe y nos dé la victoria en las situaciones. ¿Cierto que sí? Y por eso hay mucho pueblo debilitado muchas veces. Hermanos, por eso hay mucha iglesia que hoy, y no hablamos de este lugar, que hoy, hermanos, hoy están en la apostasía. ¿Por qué? Porque dejaron de confiar en el Señor, dejaron de buscar la presencia de Dios. Dejaron de creer que solamente Dios nos puede sostener. ¿Cierto? Dice la Biblia que un día el Señor le habla a Pedro, le dice: Pedro, Satanás os ha pedido, ¿para qué? Para zarandearos como a trigo. ¿Cierto? Pero dice la palabra también, dice, le decía el Señor a Pedro, le decía: pero yo he rogado al Padre para que vuestra fe no falte. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque Pedro se creía quizás el más fuerte. Yo no sé si usted ha visto en el contexto de la palabra entre los 12 discípulos. Pedro se creía el más fuerte, si usted no lo sabía. ¿Cierto? Que de verdad Pedro amaba a Dios. Pero Pedro tenía que ser perfeccionado en esa área. Porque Pedro no entendía que porque él amaba a Dios y el Señor muchas veces lo prefería a él para interceder, para esto, para lo otro. Miren que ahorita al final vamos a citar una cita donde el Señor siempre llamaba a Juan, a Jacobo y a Pedro, especialmente. Yo pienso que eran los más espirituales y de verdad. Pedro amaba de verdad a Dios, pero Pedro tenía un defecto, que él creía que era su fuerza la que lo sostenía. Mire que hasta lo último lo demostró cuando le mochó la oreja al soldado llamado como Marcos, ¿cierto? Él creía que era con su fuerza, pero resulta que el Señor le permitió el ataque para poder moldear a Pedro, ¿cierto? Y yo pienso que Pedro, a partir de ese ataque, a partir de esa experiencia que vivió, en donde negó a Jesús, empezó a entender que la fortaleza viene de la presencia de Dios. Amén. Porque dice que aquel que confía en Dios obviamente se va a acercar a Dios. Y dice que sería como árbol plantado junto a las aguas. ¿Y qué es un árbol plantado junto a las aguas? Es un árbol fuerte, ¿cierto? Es un árbol que siempre está verde, que siempre está dando frutos. Así somos nosotros cuando somos sembrados en la simbología bíblica espiritual de la palabra.
la palabra simboliza las aguas. Ya creo que lo he enseñado en otras enseñanzas, ¿cierto? Las aguas significan ¿qué? La palabra. Y el árbol significan ¿qué? Las almas, nosotros, el hombre. O sea, el árbol plantado junto a las aguas es una persona que siempre todo lo hace dirigido por la palabra y que la palabra dirige su vida. Amén. Entonces, esta persona que está ahí en la búsqueda de Dios para buscar la fortaleza, hermano, es una persona fuerte delante del problema, delante de la situación. Amén. Delante de la adversidad. ¿Cuánta gente no ha tomado la decisión de suicidarte porque quizás tenía una deuda? ¿Cierto? Yo he visto gente con dinero que termina suicidándose porque no confiaban en Dios, sino en quién, en las riquezas. ¿Cierto? Profesionales, gente de pronto empresaria, y usted lo ve, no, se ahorcó. Oye, hermano, esa persona no tenía la confianza en Dios. Cuando vino el problema no encontró salida. Amén. Y eso le pasó a Pedro. Pedro creía que era lo más fuerte. Pedro creía que la fortaleza dependía de él y no dependía de la búsqueda de él, pero al Señor. Amén. Claro que usted no se va a quedar ahí sin hacer nada. Usted tiene que buscar a Dios para poder ser fuerte en el Señor. Amén. Porque la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando usted de verdad está en Cristo, es una persona fuerte delante del enemigo. No hay diablo, no hay brujo, no hay hechicero, no hay oración contraria. No hay nada que valga, hermano. El brujo puede lanzar lo que quiera. Amén. Que todas esas maldiciones un día se le regresan. Amén. Como decía Nehemías, devuélveles el baldón sobre sus cabezas. ¿Se acuerdan del capítulo 4 de Nehemías? Cuando venía ese ataque de Sanballat y de quién? Y de Tobías. ¿Cierto? Entonces, la persona que camina en Dios, que está sembrada junto a las aguas, es una persona espiritualmente fuerte delante del problema. No hay situaciones, no hay adversidad, no hay fuerza contraria que le pueda detener a avanzar en el Señor. Pero hay que estar sembrado en la palabra, hermano. Hay que buscar cada día más la presencia de Dios. Dice, porque dice que junto a quién, a las corrientes. ¿Y qué son las corrientes? Agua que corre, no es agua estancada. ¿Qué quiere decir esto, amado? Voy a llevarlo a la simbología espiritual. Porque cuando el agua corriente, ¿qué quiere decir? Que es, nosotros necesitamos la palabra de día en día. Amén. No es que hoy recibí palabra y ya cuando me acuerdo voy a acordarme de la palabra. Hermano, si usted no pudo venir al culto, hermano, si usted no pudo venir a la oración, hermano, ore en su casa en lo posible. Busque leer la palabra de día en día, aliméntese con la palabra, no se quede pasivo, porque entonces se va a debilitar. Amén. ¿Sí me está entendiendo, por amado? Saludamos ahí la vida de mi hermanito Álvaro Herrera, Junior. Hermano, ¿estamos entendiendo? ¿Qué es corriente? Aguas que fluyen. Hoy pasó una, pero mañana pasa otra y otra y otra. No, es que, no, hermano, constantemente estamos aprendiendo, constantemente nos estamos alimentando con la palabra. Esa es corriente de agua. No sé si me entendieron la explicación simbólica. Nunca es la misma, nunca es la misma, hermano, porque todos los días, es más, hay una palabra, como dice el hermano, que dice que nuevas son sus ¿qué? Sus misericordias cada mañana. Bienvenida a la sierva de que va llegando. Nuevas son sus ¿qué? Sus misericordias cada mañana. Puede sentarse acá adelante, hermano. Bueno, entonces, el hombre que está junto a las aguas tiene que entender que todos los días necesitamos de la palabra. Amén. Que tienen que ser aguas que corren. Que hoy es una, pero mañana es otra. Como decía el hermano, nunca es la misma. Tú puedes ir, hoy aquí estás escuchando palabras, y de pronto vas allá al internet o a alguien que de verdad dé palabra, y Dios te puede dar otra palabra en la tarde. Amén. Usted todos los días no come lo mismo, ¿cierto? Necesitamos nutrientes diferentes para poder nutrir las células de nuestro cuerpo. Así es nuestra alma, hermano. Usted necesita cada día alimento espiritual nuevo, porque cada día muchas áreas se debilitan, ¿cierto? Muchas veces nos desgastamos, muchas veces las situaciones que vivimos son muy diferentes, y de acuerdo sea a la situación que tú y yo vivamos diariamente, así va a ser la palabra que Dios te va a mandar para que salgas de la situación del problema y fortalecerte. Amén. ¿Sí nos estamos entendiendo, por la amado? Entonces, esa corriente, cuando permitimos que el agua constantemente bañe nuestro ser, limpie nuestra vida espiritual, entonces echamos raíces. Y cuando el cristiano logra echar raíces, hermano, es un árbol, es plantado, nadie lo puede mover, el árbol no se mueve. Amén. ¿Y qué estamos diciendo? Que el árbol representa a aquella persona que nada lo puede
sacar del camino de Dios. Amén. Nada, como decía Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Cierto? Ni ángeles, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios, que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces tenemos que buscar al Señor, la presencia de Dios, para poder fortalecernos y que no haya situación, no haya adversidad, no haya gigante que nos pueda detener, no haya montaña que pueda detener al Hijo de Dios o barreras. Amén. Porque constantemente el enemigo, hermano, él no duerme. Mientras tú duermes, muchas veces el enemigo está trabajando. Usted sabe que muchas veces los brujos, los gnósticos no duermen, hermano, pero mucho el pueblo de Dios duerme, ¿cierto? Tenemos que, y los que quizás no tenemos la presencia de Dios en nuestros corazones, también aún tenemos que buscar más, porque todo depende de la presencia de Dios dentro de nosotros. Porque esa presencia de Dios, cuando tú estás en momento de debilidad, ella misma te levanta. Mira que tienes que orar, mira que es necesario que vayas a la iglesia, no te quedes, porque te vas a quedar. Amén. Mira que hoy Dios te puede enseñar. Entonces tenemos que buscar la presencia de Dios para que Él nos hable dentro de nosotros y en nuestras vidas, como decíamos ayer en la enseñanza de la tarde. Entonces, hermano, cuando usted permite que la palabra constantemente esté regando el alma, entonces usted es un alma que es sembrada en el camino de Dios, que no hay fuerza que la pueda sacar. Pero muchos cristianos, muchas veces el enemigo lo saca. ¿Por qué? Porque no está enraizado, ¿cierto? Usted ve, como dice, creo que es un proverbio que dice que el justo crecerá como ¿qué? Como la palmera. Ojo, el que es justo crece recto, como la palmera. Hermano, y la palmera puede venir el vendaval más alto, y aún sembrada en arena, ni siquiera en tierra firme. Hermano, ni siquiera en tierra firme, sino en arena, porque las palmeras están en la playa. Hermano, y la palmera se dobla y no se cae. Tiene la facultad. Así quiere Dios que usted y yo crezcamos por la palabra, recto, que aunque nos doblemos delante del problema, hermano, no nos vamos a quebrar, ni nos vamos a desenraizar del camino de Dios. Pero tiene que haber ese fluir de buscar la presencia de Dios, de permitir que esas corrientes, que es la palabra de Dios, constantemente esté regando nuestro ser, nuestra vida, para guiarnos y fortalecernos diariamente. Amén. La fortaleza depende entonces de quién, de Dios, y tenemos que buscarlo. Aleluya. Sigue diciendo, cierto, el pasaje que hemos tomado para partir esta enseñanza, solamente estamos en la introducción. Dice, mire lo que sigue diciendo: no verá cuando viene ¿qué? El calor. ¿Cierto? ¿Y qué es el calor? La adversidad del desierto que pasamos. Tú no te darás cuenta cuando pasaste en ese desierto. Y cuando lo dejas atrás, uy, qué cosa tremenda pasé yo. Señor, te doy gracias porque me ayudaste. Pero esa es la persona que está enraizada, porque la palabra de día en día lo riega, fluye sobre él, ¿cierto? Por eso la Biblia habla de que esta palabra es un manantial. ¿Y qué es un manantial? Es algo que brota agua constantemente nueva y limpia. Amén. Entonces, la persona que vive en la presencia de Dios, fortalecida por Dios, no ve la adversidad, ve al que tiene allá adelante, que es al Cristo de la gloria. Amén. Por el que no hacemos como Pedro. Pedro estaba viendo al Cristo de la gloria, nos debilitamos y empezamos a mirar el problema. Empezó Pedro a mirar, ¿se acuerdan en esa vivencia de Pedro con el Señor y los discípulos? Dice que él iba caminando sobre las aguas, pero en un momento, porque estamos en la humanidad todavía, ¿cierto? Que es débil, que tiene temores muchas veces. Cuando dejamos de mirar a Dios, vienen los temores. Cuando tú dejas de mirar al Cristo de la gloria, miras la situación, miras el problema, hermano, no lo dudes, te vas a hundir. Amén. Y Dios no quiere eso para ti, sino que estés fortalecido y puedas caminar como en cierto momento Pedro caminó sobre las aguas. Era algo sobrenatural. Tú verás que el problema quizás no tiene solución, pero tú puedes caminar por él, como dice la palabra en el capítulo 39 de Isaías, que los que esperan en Jehová recibirán ¿qué? Nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Hermano, el que espera en Jehová, el que busca su presencia, el que busca la fortaleza en Dios, va a remontarse como el águila que se monta por encima de las nubes que traen la tormenta de tu vida,
Quizás el enemigo quiere sumergirte sobre esa nube de problemas, pero tú tienes que buscar a Dios para que te levante por encima del problema. Amén. ¿A cuánto nos está hablando Dios en esta mañana? Hazlo fuerte, para dar una palabra de fortaleza. Es un consejo, ¿cierto? Es un consejo que Dios está dando en esta hora. Entonces, hubo algunas personas, algunos siervos de Dios que pasaron por situaciones. Y voy a parafrasear la vida de alguien muy conocido, que después Dios le cambió el nombre, ya sabemos, que es la vida de Jacob, ¿cierto? Jacob era usurpador, engañó al hermano para quitarle la primogenitura, claro, con complicidad de él, porque Jacob representa en ese momento al enemigo que quiere robarte lo que Dios te ha dado, pero depende de ti y de mí si se lo permitimos. Amén. Porque si yo lo hubiera dicho, no, cómete tu plato de lenteja, que lo que yo voy a disfrutar después es mejor que eso. Hoy mucho pueblo, mucha gente que no se convierte está disfrutando del plato de lenteja, porque quizás tiene necesidad, ¿cierto? Tiene necesidad y no se niegan delante de la necesidad. Jacob aprovechó la oportunidad de que su hermano llamado como Esaú venía del campo cansado, fatigado, hambriento, y Esaú olió ese guiso de grano rojo que es aquí en Barranquilla le decimos Zaragoza, ¿cierto? Y esa Zaragoza cuando las hacen bien hechas huele sabroso, ¿o no? Sí. Oye, a mí me gusta una Zaragoza, lo que pasa es que mi esposa no la hace casi porque ella sufre, bueno, cuando la hace es para mí porque sufre del colon, pero la Zaragoza es deliciosa. Desde mi buena comida de grano todos los días, claro que todo el mes eso también, hermano. Amén. Oye, Esaú llega y encuentra ese guiso de Zaragoza y con hambre y como a las 12 del día, hermano. Y quizá el hombre lo que se comió con un pancito, con café de leche en la mañana. Oiga, y ese hombre llegó con hambre, ¿cierto? Y el enemigo que a través de Jacob le presentó ¿qué? El plato de lenteja, el plato de guiso rojo. Dijo, no, dame. Dijo, no. El diablo te va a dar si tú le das. Amén. Porque el diablo a mucha gente le da en esta vida para robarle su alma, hermano. Para entretenerlo. Oh, qué vida sabrosa vivo yo, qué sabroso fue para comerse su plato. Yo me imagino que en ese momento que se lo estaba comiendo, sabroso, ¿cierto? Y mucha gente en esta vida disfruta de las cosas carnales, de la vanagloria de la vida. Y a la carne le parece sabroso, ¿cierto? Pero después vio que perdió la primogenitura que ya había jurado y que se cumplió con complicidad con la mamá también, ¿cierto? La mamá también fue cómplice con Jacob, ya sabemos el pasaje. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? De que Esaú perdió la primogenitura, pero él empezó a perseguir ¿a quién? A Jacob, a su hermano, porque le había precisamente robado la primogenitura. Y dice la Biblia que Esaú se había hecho ¿cómo? Fuerte, se había hecho fuerte. Y Jacob temía, porque decía, uy, mi hermano me viene a matar. Mi hermano me viene con no sé cuántos hombres, creo que traía 400 hombres para matarlo, imagínense. Hombre poderoso, tenía plata en ese tiempo, hablando acá en el lenguaje castizo de nosotros. Y el hombre iba huyendo de su hermano, llevaba sus dos mujeres, llevaba los ganados, y en cierto momento yo me imagino que Jacob iba pensando en el problema, como muchos de nosotros quizás hoy estamos pensando en el problema, ¿cierto? Pero el problema hay que colocarlo a los pies de Cristo Jesús. Y dice la Biblia que llegó a cierto paraje, a cierto pasaje, y le dijo a su mujer y a sus hijos, bueno, espérenme aquí porque yo voy adelante, ¿cierto? Y empezó a orar y tomó una buena decisión de orar, decir, Señor, mi hermano me viene a matar, mira, viene con tanta gente, no tengo fuerza. Así te sientes tú muchas veces delante de tu problema, amén. Pero tú no puedes ponerte a llorar al problema, a la situación, ni puedes alejarte de la presencia o de la casa de Dios tampoco. Tú lo que tienes y yo es que buscar, tenemos que buscar en la presencia de Dios, amén. Y dice la Biblia que este hombre empezó a orar, y en medio de ese orar se le manifestó nada menos que el Señor Jesucristo, que en la antigüedad no era conocido como Jesús ni como hijo, sino que se conocía como ¿quién? Como el ángel de Jehová. Se conocía al Señor Jesús, y él empezó a tener una lucha. Vamos a leer ahí, literalmente ahí, Génesis 32 versículos
24 al 28, me lo rapidito porque sabemos que el tiempo es nuestro limitante siempre. Voy a leerlo aquí rápido, 24 al 28, el primer libro de la Biblia dice así: así quedó Jehová solo, Jacob, ¿cierto? Así quedó Jacob solo, en la soledad. Usted métase con Dios. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó su muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios. Mira, era Dios a través del ángel de Jehová, o sea que era Jesús de Nazaret. ¿Quién me está entendiendo? Amén. Porque Jesús solo dice que Jesucristo no existía en el Antiguo Testamento. Qué cosa tremenda. ¿Cómo se deslizan? Dice: y con los hombres y has vencido. ¿Cierto? Jacob se sentía cargado, como tú quizás hoy te sientes cargado, ¿cierto? Como tú quizás muchas veces te has sentido cargado, más adelante te vas a sentir cargado por el problema, por la situación. Y no ves salida. Pero entonces Jacob dijo: ya yo no tengo más nada que hacer. Si sigo huyendo, mi hermano me va a alcanzar. Yo pienso que Jacob en su mente dijo eso. Amén. Dijo: yo no voy a huir más. Yo lo que voy a buscar es la presencia de Dios. Y le dijo: váyanse ustedes, quédense ahí, que yo me voy a meter allá solo a orar. Hermano, deja el problema tirado, deja la situación tirada y métete con Dios. Amén. Y búscalo, porque cuando tú te abandonas en sus manos, sabiendo el que tú tienes problemas, Él va a llegar. Él no llega ni antes ni después. Él llega cuando tú te humilles. Como dice el capítulo 7, versículo 14 del segundo libro de Crónicas, dice que si se humillare mi pueblo, ¿cierto?, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay que humillarse, hermano. Muchos luchamos con el problema. Usted tiene que buscar a Dios para que Dios lo ayude. Amén. Hay un versículo que aclara esto. Porque que mucha gente cree que él luchó con Jesucristo, porque ahí era Jesús en forma de hombre. Lo agarró por el cuello, le torció la mano. No, así no luchamos con Dios. Lástima que se me escapó, lo iba a anotar, pero ese pasaje creo que está en Oseas, ese versículo, que dice que cuando Jacob luchaba, lloraba a los pies del ángel. Amén. Esa fue la forma como usted puede luchar con Dios, humillado delante de Él. Creo que es Oseas 6, no me acuerdo, pero sí lo dice literalmente la Biblia, aclara ese texto. Porque es que mucha gente cuando va a la presencia de Dios, cree que va a regañar a Dios. ¿Y tú por qué no me has dado esto, Señor, si yo soy tu hijo, si yo soy tu hija, si yo soy la niña de tus ojos? Así no se le ora a Dios, hermano. Muchos hemos tenido muchas malas enseñanzas porque nos enseñan a torcerle el brazo a Dios. Y usted no va a la presencia de Dios porque es que el brazo de Dios no se lo tuerce nadie. Hermano, ¿sabe usted cómo mueve la mano de Dios? La mueve con la humillación de nuestro corazón delante de Él. Jacob, dice la Biblia que luchaba, pero Oseas lo aclara, que no era que lo cogía y lo agarraba por el cuello para partirle el cuello. No, Jacob luchaba en que se amarró de los pies. O sea, como si usted está una persona con los pies abiertos y Jacob le metió la cabeza entre los pies. Él estaba de pie, Jesús, y Jacob de rodillas le metió la cabeza y con los brazos no lo soltó. Así fue la lucha. Así que usted puede luchar con Dios y con el problema también. Vas a vencer allá en el mundo espiritual y vas a vencer al hombre, al problema que haya en este mundo natural. No sé si me estás entendiendo, pueblo amado. Así es que se lucha, así es que se ora, así es que se logran las victorias de las batallas que tú quizás no has visto en tu vida. Humillado, hermano, abandónate. Jacob sabía que no tenía salida. Si seguía huyendo, el problema lo iba a arropar, hermano. Tarde que temprano Esaú lo iba a alcanzar. Y dice la Biblia que cuando Esaú, cuando él lo bendijo, porque su nombre, ¿verdad? Jacob representa el hombre viejo, e Israel representa el hombre nuevo. Amén. Y dice la Biblia que cuando Esaú logró alcanzarlo, porque tarde que temprano lo iba a alcanzar, ¿cierto? Como decíamos ahorita. ¿Qué hizo Esaú? Hermano, Dios lo quebrantó.
Dios va a hacer la obra que tú no puedes hacer en el corazón de ese hombre que no se quiere quebrantar. Amén. En el corazón de esa mujer, de ese hijo que no se quiere quebrantar. Amén. Y dice la Biblia que Esaú ni siquiera le hizo nada. Apenas cuando lo vio de lejos, corrió, se amarró de su cuello y lo besó y lloró con él. Y se pidieron perdón los dos. Qué precioso, ¿verdad? Qué forma de resolver los problemas tan fácil. Y nosotros, ¿por qué nos fatigamos tanto muchas veces? Luchando con el hombre, luchando con la situación, luchando con la adversidad. Hermano, humíllese delante de Dios y Dios le va a dar la victoria. Amén. Dios le va a dar la victoria. No va a ser necesario que usted ni siquiera mueva la mano. Dice la Biblia que fue quien, Esaú, quien corrió al cuello de Jacob y empezó a llorar, hermano. El problema se va a desmoronar delante de ti. Cuando tú buscas la presencia de Dios, te fortalece y el problema te ve como un gigante y Dios se desvanece. No sé si me estás entendiendo, por amado. Hazlo fuerte en esta mañana, porque es para el Cristo de la gloria. Aleluya. Lástima que no puedo encontrar ese pasaje. No sé si aquí de pronto el mismo pasaje que te leímos me lleva a la cita esa, para que usted vea cómo se lucha con Dios. No, me trajo. Sé que está en el libro de Oseas. Ahí explica que el ángel, ¿verdad?, era Jesús, y Jacob se amarró a sus pies, hermano, y lloraba y lloraba. Señor, si no me bendice, no debo buscarte, Señor. Ayúdame en este problema. Haga como hizo la viuda con el juez injusto, ¿cierto? Dice que de día en día continuamente, o sea que cada rato la viuda iba a pedirle que le hiciera justicia de su adversario. Entonces, mire, ¿cómo usted se fortalece? Como hizo Jacob, buscando la presencia de Dios y dejando el problema a un lado. Amén. Vamos a ver otro hombre, el cual vivió momentos difíciles también. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 5 y 8. Alguien que me lo lea, por favor. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 5 al 8. Primera de Reyes, capítulo 19. Echándose debajo del enebro, se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormir. El 7 y 8, hermano. Y volviéndose el ángel de Jehová, O sea, de Jesús, la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Mire qué cosa tremenda. Ya sabemos que están hablando en el contexto de ¿quién? De Elías, ¿cierto? Elías, luego que tiene aquella gran victoria donde reta a los 400 profetas de Baal, Elías, pienso yo, y es lo más probable, porque se debilitó, tremenda victoria, y después salir corriendo delante de una sola persona. Yo no entiendo. Como le decía yo no sé en qué enseñanza esta semana al pueblo, oye, David tenía un ejército, no tenía la personita que te está molestando a ti, ¿cierto? David tenía un ejército detrás, 14 años, y David decía: no temerá mi corazón, contra mí se levante guerra, ¿cierto? Y dice la Biblia que este hombre llamado Elías, uno de los grandes profetas, y el cual Dios será tan grande que Dios lo traerá nuevamente a los tiempos finales a predicarle Israel nuevamente, es uno de los dos ungidos que habla el capítulo 11 de Apocalipsis. Elías volverá a la tierra. Elías no vio muerte, Elías fue transformado sin ver muerte. El único hombre que ha sido transformado, o sea, llevado sin ver muerte, fue llevado vivo. Tremendo. Él volverá a la tierra. Pero este hombre tan grande, hermano, grande, de los más grandes del Antiguo Testamento, hermano, tuvo una victoria tremenda. Saludamos a mi hermano Carlos. Una victoria pero tremenda. Retó a los 450 profetas de Baal, porque ya sabemos que Israel se había corrompido, ¿cierto? Israel estaba en una de las apostasías más grandes de su historia.
¿Por qué? Porque una bruja que era la reina o la esposa del rey Acab había llevado al pueblo a dejar de adorar a Dios y para rendir el culto a un Dios llamado Baal. Y entonces este pueblo, por esta situación, Dios envía a un profeta grande también, envió a Elías en ese tiempo. Y Elías fue tanto el descontento de Elías que le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Pueblo amado, no podemos claudicar entre dos pensamientos, tenemos que tomar la decisión de decidirnos por Dios para fortalecernos en el Señor. Amén. Y Elías lo reta y le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Y Elías le propuso algo: bueno, vamos a hacer un sacrificio y el Dios que responda, ese es el Dios de fuego, el Dios de poder. Fuego en la palabra significa poder, milagro. Y ellos lo aceptaron porque ellos sabían que el diablo también tiene poder. Pero el poder que tiene el diablo es algo limitado. Elías sabía que como él era un verdadero varón de Dios, el diablo no lo podía tocar. Hermano, le decía: bueno, ustedes oren a su Dios, que yo oro a mi Dios, a ver cuál de los dos responde. Y ya sabemos que Elías sabía que Dios iba a estar el Dios de él, porque el Dios de él no se mueve si Dios no le da el permiso, de ellos, si Dios no le da el permiso. Yo le digo: te quedas quieto, y se queda quieto solamente con la palabra de Dios. Hermano, tu problema solamente es que Dios dé la orden desde los cielos, sea brujo, sea hechicero, sea enfermedad, sea económico, lo que sea familiar. Solamente Dios tiene que dar la orden para tomar el control. Amén. Y sabía Elías que Dios tomaba el control. Y tomó el control y dijo: bueno, cuando ya no pudieron, el Dios de ellos ya quedó amarrado. Yo me imagino que en el mundo espiritual Dios mandó unos ángeles que lo amarraron. Amén. Porque Él no se mueve si Dios no le da el permiso, hermano. ¿Usted cree que el diablo no lo quiere matar a usted? O a mí también. Él no puede hacer nada si Dios no da la orden, hermano. Él tiene que sujetarse a lo que Dios decide. Y Elías sabía esto y estaba seguro en Dios, un hombre fortalecido. Y dice la palabra que este hombre lo retó, ese diablo quedó atado y se cumplió el plan, los mató. Le digo: bueno, si Dios no me responde, ustedes me decapitan. Pero si el Dios de ustedes no les responde, yo les mocho la cabeza a los 450. Y puso al pueblo de testigo. Y así pasó. Pero resulta que Elías dejó de buscar. Yo pienso que Elías dejó de buscar a Dios. Elías como que dejó de confiar en la fuerza del Señor. Y quizás ese milagro tan grande como que empezó a vanagloriarse, empezó a dejar de orar. No sé cuánto tiempo, la Biblia no relata cuánto tiempo después fue eso. Y dice la Biblia que entonces vino un contraataque a través de Jezabel. Y Jezabel empezó a perseguirlo para matarlo también. Oye, Elías lo que tenía era que enfrentarla. Y ella iba a caer derribada, iba a salir corriendo, hermano. Porque el diablo, cuando te ve parado, tiene que salir corriendo, hermano. Él no se enfrenta. Cuando ya vio que no podía con Jesús, se tuvo que ir. Y dice la Biblia que Elías, debilitado por no buscar la fortaleza en Dios, salió corriendo. O sea, algo absurdo, o sea, algo que a veces uno no se ni se le explica. O sea, como un hombre que tiene una victoria tan grande, después le corre a una sola mujer. Y a una mujer, hermano. Ni siquiera los 450 profetas de Baal. Terrible, hermano. Y ese hombre se fue a esconderse por el desierto. Y este versículo que leyó el hermano Luis narra que él va por el desierto. Y que cuando él va por el desierto ve un enebro y se echa a dormir, le dice: Señor, mátame porque no soy mejor que mis padres. Él decía: yo no, Señor, ahora estoy corriendo y no sirvo para nada. Mira que todo el mundo me persigue, ahora no tengo fuerza contra Jezabel. Y se durmió ahí. Nosotros muchas veces hemos corrido delante del problema, ¿cierto? Muchas veces el problema atrás y nosotros adelante con un Dios tan poderoso. Pero dame la autoridad para yo meter la mano, porque usted no se la quiere dar, porque usted y yo no lo buscamos muchas veces, ni le damos la oportunidad para que Él obre en nuestra vida, sino que yo quiero hacer con mis manos y con mi sabiduría. Amén. Y dice la Biblia que entonces Dios siempre se va a doler de la condición de sus hijos, y sobre todo de los hijos buenos como este hombre tremendo en la palabra, un hombre respetable. Y dice la Biblia que le mandó un ángel y Elías comió y bebió. Pero ¿qué hizo? Lo que leyó el hermano Luis dice que volvió ¿a qué? A dormir. Así hacemos muchos de nosotros. Dios te envía el ángel. ¿Quiénes son los ángeles? Hoy Dios no envía ángeles como en la antigüedad. Hoy los ángeles son los siervos de Dios que le servimos a Dios. Porque la Biblia dice en Juan, dice: envía el mensaje al ángel de la iglesia tal. En Apocalipsis, el ángel significa el pastor, y no solamente el pastor es el ángel, el que le sirva a Dios y habla la palabra de Dios es un ángel.
Amén. Es un enviado, porque la palabra ángel significa enviado, mensajero. Amén. Y dice la Biblia que Dios le envió un ángel, pero con ese ángel no se levantó. Y entonces Dios dice, ahora no se levantó y se volvió a dormir. Como muchos de nosotros recibimos la palabra, salimos gozosos, pero entonces allá cuando llegamos a la casa, nos ruge el león del problema, nos apagamos. Porque no colocamos la palabra como espada en nuestra mano. Amén. La espada, la palabra es un arma terrible delante del enemigo, hermano. La espada de la palabra, dice el capítulo 6 de Gálatas, creo que de Efesios, cierto, de Hebreo. No, pero ahí el que habla de la armadura también habla de eso. Dice, tomar la espada del Espíritu, Efesios 6, cierto. Entonces, miren, este hombre comió y volvió a dormir. Así no funciona en Dios. Así no veremos salir al problema. Hermano, el problema estará ahí si tú te vuelves a dormir. Tú tienes que buscar a Dios, pero accionar la palabra que Dios te da hoy. Aleluya. Amén. Tenemos que colocarla por obra. Tenemos que decir, Señor, yo creo esa palabra. Y en tu palabra, como dice Pedro, Pedro decía, yo no he pescado nada toda la noche. Aquí no hay pescado. ¿Te acuerdas de esa escena? Amén. Señor, no hemos pescado nada, pero dijo algo sabio. Dijo, en tu palabra echaré la red. Tremenda sabiduría que le dio a Pedro el Señor en ese momento, ¿cierto? Señor, yo no veo nada, pero lanzo tu palabra, Señor. Lanzo tu palabra contra ese enemigo y tiene que caer en el nombre de Jesús ahora. Créanlo, hermano. Dios no quiere un pueblo amedrantado delante del problema, hermano. Delante, hermano, si Dios buscara hombres para servirle amedrantado, hermano, las iglesias estuvieran, mejor dicho. Este hombre lo llamó Dios a servirle, hermano, y estaba amedrantado por una sola mujer. Pero dice la Biblia que entonces Dios vio la necesidad de que este hombre es el que tengo. Dios muchas veces necesita obreros en su obra para extender el reino. Amén. Y Dios envía palabra, pero nosotros volvemos a dormir y no podemos ser utilizados así, hermanito. Y dice la Biblia que Dios tenía un propósito, y era la unción que iba a derramar Elías sobre algunos siervos como Jehú, como sobre Eliseo también. Al final le dice, irá y unirá a este y a este, ¿cierto? Dios te necesita en tu obra, hermano, en su obra. Y dice la Biblia que entonces les envió a Jesús al ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová, que es Jesús, le dio la comida, comió y bebió. Y le dio una palabra, le dijo, Elías, come y bebe, porque largo camino te resta. El enemigo te ha dicho. Yo me acuerdo que el enemigo me tuvo encerrado como por 14 años. Y me decía, ya tú no sirves para nada, ya Dios te desechó. Y un día me habló por un niño pequeño. Y me llevó al capítulo 41 de Isaías. Y esa fortaleza que el diablo había hecho en mi mente, que me había llevado hasta un hospital psiquiátrico, hermano, esa fortaleza cayó ese día. Y desde ahí Dios me levantó. Hace como unos 15 años. Hermano, porque el diablo te va a decir que no hay salida, que ya Dios no quiere nada contigo, que Dios no te escucha, que tu problema no sigas luchando, que te dejas abandonar en medio del problema. Y era algo hasta mental que el diablo tenía en mi mente. Sí, hermana, habla. La cita bíblica que te está buscando en Osea, está en Osea 12:4. 12:4, lea ahí, hermanito, voy a darme el favor, hermano Fidel. 12:4, mire, para que los que están anotando, cómo era que luchó Jacob con el ángel, para que usted si usted, algunos que no va aquí, que muchas veces venció el ángel y prevaleció, lloró y le rogó en Betel, le halló y allí habló con nosotros. Mire eso, tremendo, ¿verdad? Está explicando el momento de cómo fue la lucha de Jacob con quién, con el ángel, ¿cierto? Y se venció a quién, al ángel, y prevaleció. Mire algo, lloró y le rogó. Así que se lucha con Dios. Señor, ¿y tú por qué no me has dado esto? Hay pastores que muchas veces enseñamos mal. Reclámale las promesas a Dios, hermano. Dios, usted no tiene que reclamarle nada, porque Dios ni le debe nada a usted, ni le falla a nadie. Yo quiero que usted lo entienda hoy. Lo que hay que ir es humillado y rogarle. Amén. Si queremos mover la mano de Dios, no torcer su brazo, porque ese brazo no lo tuerce nadie, es poderoso. Él se mueve si Él quiere. Amén. Hay gente, sobre todo la gente que no ha sido muy doctrinada en la palabra,
Señor, pero tú, ¿por qué no me has dado esto y esto y esto? Y quieren esperar a Dios en medio de la oración. Nosotros no podemos orar así. O el que ora así le falta conocimiento. ¿Cómo oró? Dice que luchó llorándole, rogándole a los pies del ángel, ¿cierto? En Betel le halló y allí habló con nosotros. Hermanos, así se le pide a Dios, humillado, aceptando lo que Dios diga, ¿cierto? Elías no quería sino hacer las cosas como a él le parecía. Y Dios le envió a ¿quién? Al ángel de Jehová otra vez, ¿cierto? Aquí. Y le dijo, Elías, come y bebe, porque largo camino te resta. Y dice la Biblia en el versículo 4, que dice, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hacia el monte de Oreb, el monte de Dios. Hermano, hay cosas, el problema te quiere alejar de la presencia de Dios. El problema no quiere que tú y yo lleguemos al propósito al cual Dios ha trazado para nosotros. Amén. El problema nos quiere debilitar. Pero ¿cómo nos fortalecemos cuando comemos? ¿Qué comió? ¿Qué significa la torta y el agua? Significa la palabra, el alimento espiritual. Cuando usted se alimenta espiritualmente va a estar fuerte para caminar. Mire, con una sola comida física, caminó 40 días. Con una sola palabra, hermano, tú puedes avanzar mucho en el Señor si la pones por obra. Amén. ¿Y por qué muchas veces la corriente está todos los días y no avanzamos? Porque no la creemos, porque no la ponemos por obra, porque no buscamos su presencia. Elías no comió y durmió, ¿cierto? Sino que comió y accionó la palabra, y fortalecido con la palabra, caminó el desierto. 40 días de desierto significa el problema más grande que tú tengas y yo tenga. Amén. Lo puedes, con una sola palabra de Dios basta, si la creemos y confiamos en Dios y nos fortalecemos en su presencia a través de la búsqueda. Amén. Pero hay algo perdón, pastor, lo que pasa es que hay algo, como usted dijo ahorita, que hay cosas que uno no las entiende en las cosas espirituales. Por lo menos aquí Elías, hubo un profeta que busca Elías, un profeta de fuego, no era cualquiera, que no busca, tras los capítulos atrás, a ver que Elías descendía fuego con cualquiera que él quería. Sí, pero lo que pasa es que Dios, Dios también mira también, y Dios lo que quiere es que nosotros somos humanos y nuestra debilidad, por lo menos. Elías iba a tener su debilidad en ese momento, iba a correr a una mujer, por eso Dios permite todo, ¿por qué? Porque ya Elías iba a tener otro sucesor. Amén. Ya iba a ser cambiado, así somos nosotros. Cuando estamos aquí en el Señor, pero llega un momento que Dios también va a tener otro sucesor, que ya sabe que tenemos la edad ya. Amén. ¿Ya me entiendes? Hay muchas cosas que el hombre no entiende, pero si usted busca los pasajes, Dios le va a dar la sabiduría para entender. Amén. Cierto, a veces usted se debilita por el trabajo, por las cosas. Y muchas veces el pueblo, así es, y muchas veces el pueblo se debilita porque no va a la presencia de Dios también, ¿cierto? Muchas veces, sí, a veces nos debilitamos porque cuando ya no tenemos la misma fuerza, ¿verdad? Hermano, yo cuando tenía la edad de este pelado, yo le digo a los muchachos, yo me reía del balón. Ahora no juego porque voy a jugar, ni me lo permite el Señor, y si juego, mi esposa me decía, ¿para qué juegas si pasas 5 días para Lima? Jugaba media hora nada más. Cuando estaba con este muchacho, ya las fuerzas se van acabando, ¿cierto? Pero acá espiritualmente las fuerzas van a depender de la presencia de Dios. Amén. Constantemente tenemos que estar ahí construyéndonos de la presencia. Vamos ahí a Hechos 27, hermano. A Hechos 27. Hechos 27, del versículo 33 al 36. Otro gran hombre de Dios. Pablo, de lo más grande de esta dispensación. Sí, del 27 del 33 al 36. Alguien que me lo lea, por favor. Hechos 27. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiencen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá.
Habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya a favor, ánimo, comieron también. Aleluya, gloria a Dios. Mire, de lo que trata este capítulo. Este capítulo trata de que Pablo es llevado preso a Roma. Y usted sabe que antes la mayoría de viajes se hacían por el agua, ¿cierto? Por el mar. Porque sabemos que Israel y Roma están en el mar, tienen límites con el mar. Entonces, él era llevado por una tripulación de 200 personas donde llevaban presos, iban soldados. Y Dios quería obrar de esa forma. Dios levantó una tormenta. Mira, Dios muchas veces levanta tormenta para librarte muchas veces de cosas peores. Amén. Dios levantó una tormenta ahí en medio de esa embarcación, de ese mar. ¿Para qué? Para poder librar a Pablo. Y dice la Biblia que entonces esta gente, en medio de esa tormenta, quedaron a la deriva, ni sabían para dónde iba porque, o sea, la tormenta los sacó de la ruta. ¿Sí me está entendiendo? Trato de ubicarlo usted en la situación. Y dice la Biblia, aquí dice la Biblia que Pablo narra que ya llevaban 14 días ellos sin comer, o sea, estaban como náufragos en medio del mar sin saber ni para dónde iban ni a dónde iban a llegar. Y entonces usted muchas veces así se siente en medio del problema. Usted está como muchas veces como un náufrago, ni sabe si el problema se va a resolver, ni cuándo se va a resolver, ni cómo se va a resolver. Muchas veces el problema quiere desubicarnos, ¿cierto que sí? Pueblo amado, ¿cierto? Que muchas veces, Señor, ¿cuándo tomarás tu control de este problema, Padre? Y dice la Biblia que entonces Pablo, que estaba preso, imagínense, Pablo preso y él que estaba animando a los que estaban ahí, apresándolo a él. Le dice, bueno, pero ustedes tienen que comer por su salud, porque ya llevan 14 días sin comer. Mira, Dios permite el problema, pero no para que tú no comas. No para que tú no vayas a la iglesia, no para que tú no vayas a buscar en oración a la presencia de Dios. No, ¿cierto? Sino que muchas veces Dios permite el problema para probarnos, para fortalecernos en medio del problema, para mostrarnos su poder también. Y algo nos está enseñando Dios. Amén. A veces no sabemos qué nos está enseñando. Y dice, Señor, ¿y este problema por qué se ha levantado? ¿Por qué se me ha presentado esto? Así estaba esta gente, desubicada, ¿cierto? Así estamos nosotros muchas veces desubicados, desorientados delante del problema. Pero Dios está ahí para fortalecerte. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que aquí está un ángel de Dios que era llamado ¿cómo? Pablo. Y Pablo le dice, oye, ya ustedes llevan 14 días sin comer ni beber. Mire, 14 días enteros de corrido, porque estaban pensando en el problema. Nosotros muchas veces nos ponemos a mirar lejos, que ahora cuando Dios mira otro empleo, esto y lo otro, y te pones a mirar lejos. ¿Cierto que sí? Nos desubicamos, y eso es lo que el enemigo quiere. No, Dios quiere que el problema, en medio del problema, tú quizás no puedes venir a este lugar, pero en medio del problema, allá en tu casa, tú te puedes alimentar también. ¿Cierto que sí? Porque muchas veces nosotros tenemos problemas, y yo como pastor a veces yo tampoco vengo. Pero como yo le digo, yo le decía el miércoles a los hermanos, mire, me toca quedarme con el niño porque está lloviendo en la noche, porque el niño mayorcito está con fiebre, pero yo me voy a venir a las 4 de la tarde a orar para suplir ese tiempo. Yo lo que pasó es por aquí un hermano que me vio, cierto, le dije, estoy aquí porque me voy a venir en la noche. Entonces, usted no puede venir de pronto a la iglesia, pero usted de pronto no puede salir ni de su casa. Pero yo me imagino que usted en su casa está orando, ¿cierto que sí? Usted allá está, vea, escudriñando, alimentándose. Un poquito, pero se alimenta. Porque no nos alimentamos cuando estamos enfermos, no nos alimentamos igual. Eso es cierto. Por ejemplo, cuando uno tiene dolor de cabeza o tiene la gripa, el malestar, una vez no lee con la misma soltura la palabra. Yo lo digo yo personalmente. ¿Cierto que sí? Como cuando uno tiene toda la lucidez que está y tiene toda la comodidad. Entonces, usted en medio del problema, usted no se puede desubicar, usted tiene que fortalecerse a través de la palabra. ¿Sí me está entendiendo el mensaje, por amado? No hacer como hizo ellos, sino como Pablo dijo, yo no voy a ponerme a dar mala vida. Yo estoy seguro que ni un cabello perecerá. Pablo le habló proféticamente, ¿cierto? No le dijo ni un cabello ha perecido, sino perecerá. Pablo estaba seguro que ellos iban a llegar a puerto seguro. Amén. Tú tienes que tener seguridad en Dios. Tú tienes que fortalecerte en Dios, porque cuando tú te fortaleces en Dios, estás seguro que Dios te va a sacar del problema y de la situación. Amén. Pablo dijo, coman, que
nosotros no nos vamos a morir hablando de mis palabras, ¿cierto? Ni un cabello perecerá de nuestras cabezas. Que dice la Biblia que entonces esa gente obedeció a Pablo, como Dios quiere que usted obedezca hoy la palabra, ¿cierto? Coma y beba para que se fortalezca y el problema no lo vaya a hundir. Amén. Come y beba es que usted pueda comer de la palabra y buscar la presencia de Dios en medio de cualquier situación. Amén. Porque muchos de nosotros en medio de la situación nos alejamos de la presencia de Dios. ¿Cierto que sí? Y cuando usted está en el problema, se alejó de la presencia, yo le digo una cosa, hay cosas que te impiden llegar a la iglesia. Eso es a todos, ¿cierto? Todos tenemos impedimentos para llegar a la iglesia muchas veces. Hay cosas que quizás te impiden ayunar, ¿sí o no? Pero hermano, usted nunca, mientras tenga su vista buena, hermano, y su rodilla buena, hermano, nunca deje ni la oración ni la lectura. Porque vuelvo y le digo, a veces uno puede dejar de estar en la iglesia porque a veces no podemos estar en todo. ¿Cierto que sí? A veces usted no puede venir a los ayunos, a veces hay gente que no puede vigilar porque tiene ciertas afecciones. Pero hermano, usted tiene una rodilla y una boquita para hablar con Dios. Cuando usted busca la presencia de Dios, vean, no hay problema. Cuando usted sale de ese problema, ahí sale todavía más fortalecido. ¿Cierto que sí? Entonces Dios nos está hablando en esta mañana de que tenemos que fortalecernos. ¿Cómo? A través de su palabra, a través de su presencia. Como hizo Elías, que comió, bebió, obedeció la palabra, ¿cierto? Como hizo Pablo, que decía, bueno, yo estoy en medio de este barco y yo lo que voy a comer, porque yo sé que Dios de esta me va a sacar. ¿Cierto que sí? Así tenemos que hablarle al problema. Háblale a tu problema. Tú no me puedes detener, porque Dios tiene grandes propósitos conmigo. ¿A cuánto nos está hablando Dios en esta hora? Hazlo fuerte, aleluya. Que ya vamos a terminar. Gloria sea el Rey. En ese barco no iban 3 ni 4, iban 200. 276. Oye, ese barco iba lleno ya. 276 iban. Y Pablo era el único que tenía fe. Tremendo. Pero hermano, Pablo le dijo, ay, ustedes que se van a morir de hambre aquí. No se van a morir por el agua, van a morir de hambre. Hermano, el problema no lo va a matar muchas veces, lo va a matar en la abstinencia de la búsqueda de Dios. Ese sí nos puede matar espiritualmente, ¿cierto que sí? Pero también había un propósito. ¿Cierto? ¿Un propósito? De pronto en Pablo no sé, pero en Dios había un propósito. Era que ellos llegaran aquí a Marta. A Marta, para que esa isla exacto, eso estamos diciendo. al Señor. Amén. Exacto, lo que decíamos ahorita, lo dice el hermano Luis. Dios permite el problema siempre con un propósito. Un propósito. ¿Cierto? Como decía Job, tremendo problema que se levantó a Job. Le mató el diablo a los hijos, le quemó la finca, le mandó una sarna, le quitó todo lo material. Y Job no entendía, y ahora Señor, pero si yo camino bien contigo. Quizás tú te has preguntado eso, ¿cierto? Señor, pero si yo te sirvo, hago lo que le servimos, hermano. Señor, pero si yo siempre todo lo que tú me dices, así lo hago. ¿Y por qué tengo tantos problemas? Hermano, pero tú no sabes a dónde te quiere llevar Dios con ese problema. Amén. Lo que Dios te está formando en tu carácter, ¿cierto? Job tenía un problema y el problema era el funcionamiento de su familia. Y Dios quería a través de ese problema corregir esas cosas. Siempre Dios, cuando levanta un problema en nosotros, es porque algo está ¿qué? Corrigiendo, algo está enseñando, algo está perfeccionando, porque nos está pasando la mano como el alfarero al barro para hacer perfecta esa vasija. Amén. El problema es ese grumito que tú tienes en el alma, que Dios cuando pasa duele. Hay una hermana que ahora Dios me trae a memoria en el instante. Yo dije que lo iba a decir, pero ya se me había olvidado. Dios me lo trajo ahora mismo a memoria. Ayer estaba yo enseñando aquí en una clase, ayer no sé, en el ayuno, y una hermana de las que asiste aquí, muy constante, la hermana muy fiel a Dios y a la obra, la hermana me dice, pastor, ya íbamos a terminar el ayuno, creo que era, yo tuve una visión, no sé cuántos días hace, y la visión era que, ella se durmió y cerró los ojos, ella cerró los ojos pero no se durmió, o sea, cerró pero no para dormirse, conscientemente, y dice que vio una visión y se vio ella misma, y dice que la hermana veía, no sé si la hermana está aquí, bueno, lo importante es que la hermana si está acá. Dice que ella veía una espada de oro brillante y ella se vio, y la espada le entraba por la boca
Y la espada tenía 3 filos, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Era una espada de oro brillante. Y le entraba por la boca y la espada la iba a atravesar. Pero ella, como sabía que cuando la espada terminara de atravesar le iba a doler, se quitó. ¿Qué está diciendo Dios en esta mañana? Que el problema, en medio del problema, Dios te quiere atravesar con la palabra. Y la palabra muchas veces en medio del problema duele también, ¿cierto? Pero todo lo que Dios hace, lo hace por amor. Por eso yo le digo, Señor, enséñame cada día más a predicar con tu amor, con tu humildad y tu mansedumbre. Amén. Porque yo sé que la palabra duele y tratamos de suavizarla. ¿Cierto que sí? Pero aunque la suavizamos, va con la unción y va con el poder. Hermano, ¿qué le estaba diciendo? Yo le decía, hermana, lo que pasa es que Dios te está diciendo que aquí te está atravesando con la palabra, pero tú hay cosas que no le has permitido que la atraviese. Porque eso duele, hay cosas que no queremos dejar. ¿Cierto? Hay cosas que no queremos soltar, que nos duelen cambiar. Hermano, y si sobre todo el mundo nos duele. Si hay algo bien tenaz para que el hombre pueda ser libre, es el mundo. O sea, aunque ese hermano no tiene eso, lo comento por comentarlo, pero esa espada, si llega al fondo, hermano, y nos traspasa, hermano, y aceptamos la palabra, esa espada nos fortalece. Amén. Aunque duele, pero te va a fortalecer y te va a ayudar a caminar. Vamos a leer el último pasaje, ya para terminar, en esta mañana preciosa. Está ubicado ahí en 1 de Samuel, capítulo 14, versículo 23 al 30. Voy a leer eso y con esto termino. 14, versículo 23 al 30. Voy a leerlo rapidito para los que no lo han encontrado. Dice, así salvó, el 23, dice así, 14 de la primera libro de Samuel, versículo 23. Capítulo 14, versículo 23. Del primer libro de Samuel. Dice, así salvó Jehová a Israel aquel día, miren, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro en aquel día, porque Saúl había jurado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien quisiera llevar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había jurado al pueblo, juramentado al pueblo, y alargó la punta de su vara que traía en su mano, y la mojó en el panal de miel, y llevó a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solamente al pueblo, diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Cuando más, si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos, no se habría hecho otra mayor estrago entre los filisteos. Vamos a explicarlo. Amén. Una recia batalla. Saúl, un hombre que no tenía la dirección de Dios, ni temor de Dios, que había sido desechado. Sin embargo, estaba como rey todavía. Y así pasa, hermano. Miren, muchas veces así pasa entre el enemigo te va a hablar. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Si así no se va a solucionar tu problema. Porque tú crees que solamente con estar leyendo la Biblia se te va a solucionar el problema. Así te habla el diablo, ¿o no? Aquí Saúl había sido usado por el diablo, porque es que el pueblo estaba en tremenda de batalla, una batalla bien dura, hermano, y el pueblo estaba luchando con el enemigo. Pues resulta que el pueblo no tenía derecho a comer, obviamente no tenía fuerza física para poder enfrentar al enemigo. El pueblo estaba peleando, pero prácticamente con lo que le quedaba de fuerza, hermano. Tú no puedes pelear contra el enemigo si tú no te alimentas de la palabra de Dios. Amén. Y Saúl había dictado este mandamiento de hombre, porque era un mandamiento de ¿qué? De hombre.
Muchas veces el diablo quiere darte mandamientos de hombre para él intuirte y decirte que la palabra, que si tú comes, que si tú vas a la iglesia, que tú lo que tienes es que salir a esto, a lo otro. Hermano, busca primero la dirección de Dios, pero obrando bajo la dirección de Dios. Y sobre los niños especialmente, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios, hace la gloria por este Padre, Señor. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza. Los niños pueden ir ahí a recibir sus clases dominicales de palabra de Dios. Aleluya.